Tuthieux les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Hoy exploraremos una historia llena de tensión, donde el tranquilo jardín de Tutu se convierte en el escenario de una trama cruel. Lin ha escondido trampas para hacerle daño a Tutu en un accidente perfecto, pero justo antes de que eso ocurra, Tuang llega antes de lo habitual porque Uri le pidió que vigilara a Tutu mientras él no estaba. A medida que el día se convierte en noche, Tutu se da cuenta de que el peligro ya no es solo físico. Lin comienza a cambiar de sus trampas escondidas a algo mucho más difícil de enfrentar. Una mentira, algo que puede propagarse más rápido que la verdad. Manténganse atentos, no quiten los ojos de la pantalla porque los próximos eventos seguramente los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que lo que viene será aún más emocionante. El grito nunca vino. Eso fue lo primero que Tutu se dio cuenta, que estuvo a punto de hacer un sonido que podría haberlo cambiado todo. Estaba parada en el camino del jardín, un pie suspendido a un suspiro del suelo, porque la mano de Tuang se lanzó y la sujetó por la muñeca en el último momento. No fue brusco. No fue dramáticamente urgente, fue una presión que decía: «Detente, no preguntes, solo detente». Tutu parpadeó confundida, su regadera se inclinó. Un par de gotas cayeron al suelo oscuro. El rocío de la mañana aún descansaba en las hojas como pequeños cristales, y el jardín parecía tan inocente que casi era cruel. La mirada de Tuang no la miraba a ella. Estaba fija en el suelo. Tutu siguió su mirada. Un hilo tan fino que parecía un cabello perdido estaba tenso a través del camino, el mismo camino por el que pasaba cada mañana. Reflejaba la luz por un segundo y luego desapareció. «No te muevas», dijo Tuang en voz baja. Tutu tragó saliva. «¿Qué es eso?» Tuang no respondió de inmediato. Se agachó lentamente, levantó el hilo entre sus dedos como si pudiera morder. Su rostro no mostraba pánico, pero su mandíbula estaba tan tensa que el estómago de Tutu se hundió. «Esto», dijo él con una voz tranquila, «es una señal de que alguien te está observando». La respiración de Tutu se volvió superficial. Su jardín, su refugio seguro, de repente se sintió como una habitación que había olvidado cerrar con llave. Tuang metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño alicate. Un corte limpio. El hilo cayó y él lo envolvió alrededor de su palma, ocultándolo como una prueba. Tutu lo miró, luego miró el sendero. Su mente trataba de contradecir lo que sus ojos acababan de ver. «Puede ser de la cerca», susurró, aunque ni ella misma lo creía. La mirada de Tuang se levantó mirándola directamente, calma y afilada. «No, solo una palabra pesada». Los dedos de Tutu apretaron la empuñadura de la regadera hasta que se pusieron blancos. «¿Por qué llegaste tan temprano?» Tuang se levantó lentamente, barriendo con su mirada todo el jardín como un guardia de seguridad. «Porque Uri me lo pidió». Ese nombre la golpeó en el pecho, caliente y ansioso a la vez. «Uri», repitió Tutu parpadeando como si hubiera escuchado mal. «Él se ha ido». «Lo sé», dijo Tuang, «por eso estoy aquí». La garganta de Tutu se secó. «Él no me dijo nada». El rostro de Tuang se suavizó por un momento, lo suficiente para que ella supiera que lo entendía. Él no quería que empezaras el día con miedo. Tutu abrió la boca pero no pudo decir nada. Ya sentía el miedo expandirse como tinta en el agua. Tuang giró un poco su mirada, bajó nuevamente hacia el suelo. «Detrás de mí», dijo Tuang, «por favor». No era una orden, era una petición con responsabilidad. Tutu dio un paso atrás. Tuang se movió por el borde del jardín con cuidado, evitando las áreas donde el suelo parecía recién pisado. Leía la tierra como si fuera un mapa, el suelo revuelto, una rama rota.
que no coincidía con la dirección del viento las huellas más profundas de los pasos ligeros de Tutu. Luego encontró lo siguiente: un hoyo poco profundo cubierto con hojas dispersas justo donde Tutu habría pisado si hubiera reaccionado instintivamente para evitar el charco de tierra mojada cerca de las plantas. La boca de Tutu se entreabrió. ¡Madre mía! Tuang se agachó apartando suavemente las hojas a un lado, revelando la trampa sin activarla. «Alguien quiere que caigas de la manera equivocada», dijo él. «No solo tropezar, sino caer de verdad». El ritmo del corazón de Tutu se detuvo de repente. Tuang siguió observando. Cerca de la esquina del jardín donde ella solía regar las hierbas, descubrió algo aún peor. Una estaca afilada había sido tallada con precisión, clavada en la tierra suave, de manera cruel, oculta bajo la capa de hojas como un secreto. El estómago de Tutu se retorció. Su jardín ya no olía a plantas. Ahora tenía el olor de una intención. Tuang cuidadosamente la desenterró con movimientos silenciosos y precisos, como si ya hubiera hecho esto antes o como si le hubiera prometido a alguien que lo haría. Tutu abrazó su cuerpo instintivamente, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. ¿Quién podría? Tuang no la dejó terminar. Desmontó otro hilo de trampa, alisó la tierra alterada y luego cubrió las hojas como antes para que el jardín se viera intacto. Pero ahora Tutu lo sabía. Esta calma había sido orquestada en algún lugar más allá de la cerca, tras las enredaderas y la paciencia silenciosa. Lin había estado observando desde temprano sin parpadear. No necesitaba pisar el jardín. Solo necesitaba que Tutu hiciera lo que siempre hacía: caminar por el mismo sendero conocido, arrodillarse en los mismos lugares de siempre y confiar en la rutina de cada mañana. Y Lin sonrió no porque amara el jardín, sino porque amaba la idea de un accidente que nadie pudiera refutar. Una pierna rota, semanas de dolor, y una razón para que Tutu desapareciera silenciosamente sin que nadie tuviera que nombrar a quién estaba detrás. Pero Lin no había tenido en cuenta algo. No las trampas, no la niebla de la mañana, ni las costumbres de Tutu. No había tenido en cuenta la confianza. Esa misma mañana, antes de que el sol se levantara por completo, Uri se fue por un viaje de trabajo urgente. Con el casco en la mano, su mirada era seria de una manera que Tuang rara vez veía. «Mientras yo no esté», dijo Uri, «mantén un ojo en Tutu». Tuang frunció el ceño. «¿Hay algo malo?» «No lo sé», respondió Uri. «Por eso te necesito. Ella suele callar cuando siente que algo no está bien. No la dejes enfrentar esto sola». La boca de Tutu se entreabrió. «Dios mío». Tuang se agachó apartando suavemente las hojas, dejando al descubierto la trampa sin activarla. «Alguien quiere que caigas de la manera equivocada», dijo él. «No solo tropezar, sino caer de verdad». El corazón de Tutu se detuvo un momento. Tuang siguió observando. Cerca de la esquina del jardín donde ella solía regar las hierbas, descubrió algo aún peor. Una estaca afilada había sido tallada con precisión y clavada en la tierra blanda de manera cruel, oculta bajo la capa de hojas como un secreto. El estómago de Tutu se retorció. Su jardín ya no olía a plantas, ahora olía a una intención. Tuang la desenterró cuidadosamente con movimientos silenciosos y precisos, como si ya lo hubiera hecho antes o como si le hubiera prometido a alguien que lo haría. Tutu abrazó su cuerpo instintivamente, rodeándose con los brazos. ¿Quién podría? Tuang no la dejó terminar. Desmontó otro hilo de trampa, alisó la tierra alterada y luego cubrió las hojas como antes para que el jardín se viera intacto. Pero ahora Tutu lo sabía. Esa calma había sido orquestada más allá de la cerca, tras las enredaderas y la paciencia silenciosa. Lin había estado observando desde temprano sin parpadear. No necesitaba pisar el jardín. Solo necesitaba que Tutu hiciera lo que siempre hacía: caminar por el mismo sendero conocido, arrodillarse en los mismos lugares de siempre y confiar en la rutina de cada mañana. Y Lin sonrió no porque amara el jardín,
sino porque amaba la idea de un accidente que nadie podría refutar, una pierna rota, semanas de dolor, y una razón para que Tutu desapareciera silenciosamente sin que nadie tuviera que nombrar al culpable. Pero Lin no había tenido en cuenta algo. No las trampas, ni la niebla de la mañana, ni las costumbres de Tutu. No había tenido en cuenta la confianza. Esa misma mañana, antes de que el sol se levantara por completo, Uri se fue por un viaje urgente de trabajo. Con el casco en la mano, su mirada era seria de una manera que Tuang rara vez veía. «Mientras yo no esté», dijo Uri, «mantén un ojo en Tutu». Tuang frunció el ceño. «¿Hay algo malo?» «No lo sé», respondió Uri. «Por eso te necesito». Ella suele callar cuando siente que algo no está bien. No la dejes enfrentar esto sola. Tuang no necesitaba escuchar más. Uri nunca adornaba su confianza con palabras innecesarias. Ahora parado en el jardín de Tutu con las trampas desactivadas en su bolsillo, Tuang la miró como una promesa. «Estás bien», dijo. «No entraste allí». Los ojos de Tutu ardían no por las lágrimas, sino por el shock al darse cuenta de lo cerca que estuvo del peligro. Su voz se hizo más suave. «Entonces, ¿lo viste todo?» Tuang asintió una vez. Tutu miró alrededor. Seguía siendo el mismo verde familiar, la tierra suave como siempre, la luz de la mañana seguía siendo suave. Pero todo había cambiado, como si su mundo seguro hubiera sido tocado por las manos de otro. «¿Qué debo hacer ahora?», susurró. Tuang no respondió con palabras de consuelo, respondió con acción. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo envuelto en tela. Cuando deshizo el paquete, Tutu contuvo la respiración. Una pequeña ballesta artesanal, no grande ni ostentosa, hecha para defenderse, no para presumir. Ligera en sus manos, pero lo suficientemente sólida como para marcar la diferencia. Tutu la miró como si no perteneciera a su vida. «Una ballesta. Sencilla», dijo Tuang, «pero confiable». Las manos de Tutu temblaban cuando la recibió, sintiendo la suavidad de la madera y la cuerda tensa. «¿Por qué necesito esto?» Tuang la miró directamente a los ojos, sincero, firme, de la misma manera que lo hacían los amigos de Uri, cuando la verdad era más importante que el consuelo. «Porque afuera hay alguien dispuesto a convertir tu jardín en un arma». Tutu tragó saliva apretando la ballesta como si pudiera sujetarla a ella. Y más allá de la cerca invisible, pero observando Lin, comenzó a comprender algo aterrador. Su plan había fracasado antes de que Tutu cometiera siquiera un error. La tarde llegó con la suave luz del sol y las largas sombras. Lin regresó al jardín como si simplemente estuviera pasando por allí, su rostro sereno, su postura relajada, completamente normal. Estaba contando. La cuerda debía estar allí. El hoyo debía estar cubierto. La estaca debía seguir esperando. Se agachó cerca de las plantas, deslizando los dedos por la zona verde como si estuviera inspeccionando. Sus uñas pasaron bajo las hojas donde había estado el hilo de la trampa. Nada. Sus dedos se movieron más rápido. Buscó la capa de tierra, excavando suavemente en el lugar donde estuvo el hoyo. La tierra estaba lisa. Por un momento Lin se quedó inmóvil. Luego sus labios se apretaron. Su mirada se oscureció no por ira ruidosa, sino por un cálculo frío. Alguien había estado allí. No un animal ni un accidente, sino alguien que sabía exactamente qué buscar. El nombre que surgió en su cabeza fue el más probable Tuang, porque Tuang fue la única persona que llegó lo suficientemente temprano y porque últimamente había aparecido más lo suficientemente cerca como para notar las cosas antes de que Tutu las viera. Lin se levantó, se sacudió las manos, recuperó su apariencia de inocencia en su rostro y se fue sin hacer un espectáculo, pero en su mente los engranajes comenzaron a girar. Si Tuang estaba involucrado, entonces Uri había notado algo. Y si Uri confiaba en dejar a Tutu a cargo de Tuang mientras él no estaba, entonces Tutu no estaba sola. Eso era lo que Lin odiaba más. No Tuang, no Uri, sino la idea de que Tutu tuviera a alguien entre ella y esa caída. Al caer la noche, el aire se enfrió rápidamente.
Tutu se sentó en el escalón de madera cerca del pequeño cobertizo de bambú, girando la ballesta en sus manos como si fuera para alguien más valiente. Tuang estaba no muy lejos, su mirada recorriendo la cerca las esquinas oscuras del sendero, esos lugares donde la intención podría esconderse. El jardín seguía viéndose tranquilo, casi demasiado perfecto. Tutu rompió el silencio. «Él realmente te pidió que me vigilaras», dijo suavemente. Tuang asintió una vez. «Sí». Tutu tragó saliva. «Él no me dijo nada». «Él no quería que te preocuparas», respondió Tuang, «pero tampoco quería que no estuvieras protegida». Tutu miró fijamente la ballesta. «Entonces, ¿esto fue idea de él?» «Fue idea mía», corrigió Tuang, «pero la razón fue Uri». Esas palabras pusieron algo en su pecho. La ballesta dejó de ser un miedo y comenzó a parecerse a una cerradura en la puerta. La voz de Tutu se volvió más firme, la ira subiendo por debajo del shock. «¿Fue Lin la que está detrás de esto?» Tuang no mencionó el nombre. No necesitaba hacerlo. En su lugar dijo: «Alguien quiere que te hagan daño». Y la forma en que lo prepararon muestra que no fue un accidente. Los dedos de Tutu apretaron el mango. «Lo has visto todo». Tuang asintió. «Y lo desactivé antes de que entres». El ritmo del corazón de Tutu se detuvo por un momento. Su jardín no estaba destruido, había sido invadido. Y en algún lugar del otro lado del pueblo, Lin estaba en el borde de un callejón estrecho, observando desde lejos las luces cálidas en el jardín de Tutu. Vio la sombra de Tuang. Vio a Tutu sosteniendo un objeto pequeño de madera. Y vio el cambio en la postura de Tutu, ya no relajada, ya no despreocupada, sino alerta. Los ojos de Lin se entrecerraron y una sonrisa silenciosa apareció, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Si el jardín ya no podía hacer que Tutu cayera, Lin cambiaría el campo de batalla. Y la próxima vez no apuntaría a un accidente, apuntaría a una historia. Tutu siguió girando la ballesta en sus manos como si el peso silencioso de ella pudiera enseñarle a respirar de nuevo. Las paredes de bambú guardaban un poco del calor del día. Y afuera el jardín parecía tan tranquilo que casi era provocador. Las hojas crujían como si nunca hubiera pasado nada. La tierra estaba plana, arreglada, inocente. Pero Tutu ya lo entendía. La paz podía ser montada, la seguridad podía ser falsa. Tuang estaba a unos pasos de distancia cerca del borde más oscuro de la cerca. No caminaba de un lado a otro, no se acercaba demasiado. Simplemente estaba allí como alguien que había decidido no dejarse sorprender una segunda vez. La voz de Tutu rasgó el silencio más aguda que su propia intención. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?» La mirada de Tuang no vaciló. «Porque el miedo se propaga rápido», dijo él, «y el miedo hace que la gente sea predecible». Tutu resopló, pero el sonido se apagó a mitad de camino. «No soy una niña, Tuang». «Lo sé», respondió él tan tranquilo que hizo que ella sintiera con mayor intensidad su propio temblor. «Por eso te lo estoy diciendo ahora. Y por eso te estoy dando las verdaderas reglas que te ayudarán a sobrevivir». Asintió hacia la ballesta en sus manos. «No la uses a menos que sea necesario. Si alguien se acerca, retrocede. No discutas, no intentes probar nada. Crea distancia». 2 lágrimas fueron tragadas de nuevo. Sus dedos apretaron tanto que las vetas de la madera marcaron su palma. «¿Y luego qué?» «Luego llamas a Uri», dijo Tuang. «Si él no responde, me llamas a mí». Sin dudar. El nombre de Uri cayó sobre su pecho como un pequeño dolor. Miró la ballesta nuevamente de repente, sintiendo ira por razones que ni ella misma sabía cómo nombrar. «Él debería haberme dicho», murmuró. La expresión de Tuang se suavizó un poco. «No quería que te despertaras sintiendo que alguien te estaba cazando». Tutu levantó la vista rápidamente. «¿Entonces crees que sí?» Tuang no mencionó el nombre de Lin. No lo necesitaba. «Lo que encontré esta mañana no fue descuido», dijo él. «Fue intencional». La garganta de Tutu se cerró. «¿Ya se lo dijiste a Uri?» «Sí», respondió Tuang de inmediato. «¿Cuándo?» Justo después de desactivar las trampas. Las cejas de Tutu se fruncieron.
¿Qué dijo? Tuan metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y abrió un mensaje inclinando la pantalla lo suficiente para que Tutu pudiera leerlo sin hacerla sentir como una invasora. No la hagas temer, manténla a salvo. Si Lin sigue actuando, la atrapamos limpio. Tutu miró las palabras la prueba. Solo el pensar en eso hizo que la forma del miedo dentro de ella cambiara. Esto ya no se trataba solo de evitar el dolor, era exponer a quien quería hacerle daño sin darles tiempo para quitarse las manos de encima y llamarlo simplemente una mala suerte. Entonces, no vamos a confrontarla, dijo Tutu suavemente, más como una afirmación que como una pregunta. No confirmó Tuang, no mientras Uri esté ausente, y no sin pruebas. La mirada de Tutu se desvió hacia el sendero del jardín. Volvió a imaginarse el hilo invisible, el hoyo camuflado, la estaca, esperando bajo las hojas como una sonrisa secreta. Su lugar seguro se había convertido en un arma, y casi había caído en ella mientras aún tarareaba. «Odio esto», susurró. La voz de Tuang bajó suavizándose. «Lo sé». El silencio regresó espeso y lento. En algún lugar al final del camino, una motocicleta pasó su motor desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, como una advertencia que se deslizaba fuera de alcance. Al otro lado del pueblo, Lin estaba en el borde de un callejón estrecho, medio sumida en la sombra, bajo una luz de farola tenue. Desde allí podía ver el cuadrado de luz cálida en el jardín de Tutu. Podía ver la figura de Tuang firme y presente, un obstáculo que no había contemplado en su plan. Y vio a Tutu sosteniendo algo pequeño de madera. No flores, no regadera, algo con propósito. Los ojos de Lin se entrecerraron. Sus labios se curvaron no dulcemente, no con placer, sino con control. «Así que Uri realmente te dejó un guardia», murmuró como si estuviera saboreando cada palabra. El teléfono en sus manos vibró un mensaje de alguien en quien confiaba para hacer el trabajo en silencio. «Listo». Lin miró la pantalla un momento. Luego tecleó 2 palabras. «Aún no». Guardó el teléfono dejando su rostro regresar a su apariencia inocente. Cualquiera que pasara pensaría que solo era una mujer paseando por la noche. Nadie vería los cálculos que se movían detrás de esos ojos, porque el jardín había fallado. El accidente había sido desactivado antes de que pudiera dar lugar al dolor. Por eso Lin ajustó su enfoque de manera suave, instintiva, como lo hacía cuando la realidad se negaba a cooperar. Si no podía romper el cuerpo de Tutu, apuntaría a su nombre. Una historia, un rumor, un video, una mentira elaborada con tal precisión que la verdad llegaría tarde y agotada, tambaleándose al levantarse en una habitación ya inclinada hacia ella. De vuelta en la casa de bambú, Tutu finalmente se levantó del escalón. La ballesta se mantenía cerca de su pecho como una promesa silenciosa para sí misma. No era el arma que había querido, solo lo que se negaba a avergonzarse de poseer. Tuang dio un paso a un lado dejándola pasar, pero su voz la siguió lo suficientemente firme como para detenerla. «No estás sola», dijo. «No esta noche, no mientras Uri esté ausente». Tutu se detuvo en el umbral. El jardín se extendía detrás de ellos como una pintura frágil, hermosa, silenciosa y ya no inocente. Por primera vez desde la mañana asintió sin temblar. «Entonces lo haremos a tu manera», dijo con la voz firme. «Mantendremos la calma y lo atraparemos limpio». Y en algún lugar en la oscuridad fuera de la cerca, el juego de Lin había cambiado de rumbo, alejándose de los hilos ocultos, y la tierra avanzando hacia una trampa que se propagaba a través de las bocas de las personas como veneno. Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Từ Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ
Dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và nam nữ đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi, còn Tử Tiêu cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chiến mới bắt đầu, không được nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.